Quisiera agradecerles por conectarse el día de hoy. Hoy damos inicio a nuestro módulo de hematología y quisimos abrirlo con una charla que nos va a dar nuestro interno de 12º semestre, Oscar Pinzón, que preparó junto a la doctora Manuelita, que es residente de la Universidad Javeriana. Entonces les doy toda la palabra a ustedes y espero que sea de provecho para todos. Ok, buenas noches, ¿cómo están? Mucho gusto, mi nombre es Oscar Andrés Pinzón, soy estudiante y ya interno de 12º semestre. Actualmente estoy haciendo mi internado en el Hospital Santa Clara, que fue uno de los lugares que me ayudó a apasionarme y a emocionarme por la medicina interna desde que fui estudiante. Para esta charla, mis asesores fue la doctora Manuelita Pardo, residente segundo año de la Universidad Javeriana, y el doctor Carlos Felipe Laguado, médico internista del Hospital Santa Clara. Doc, no sé si quieras decir algo. No, pues nada, hola, ¿qué más? Yo soy Manuelita, sí, con el diminutivo. Pues esta charla me parece pues muy valiosa. Decir que abordar al paciente hematológico es como decir abordar al paciente con riñón, eso es imposible. Pero pues Oscar les preparó una charla muy interesante donde les va a dar bases de fisiopatología, donde les va a dar como lo que yo veo como unos tips and tricks cuando uno va a abordar a un paciente que va a tener lo que sea de hemato, y al final pues se va a enfocar en lo que me parece el escenario más común y el más retador para el que le gusta la medicina interna, que es la pancitopenia. Entonces pues preparamos esta charla con amor. Está difícil pues ganarle a Shakira en la asistencia, pero pues nada, si uno está un miércoles a las 7 de la noche conectados porque le gusta esto, entonces espero que pues lo aprovechen mucho. Y cualquier duda que tengan, pues aquí estamos a ir a responder. Pues, ¿ya? Listo, entonces vamos a dar inicio a nuestra charla. Efectivamente, cuando intenté abordar esta charla desde el comienzo, hablar del paciente hematológico es casi que hablar del paciente respiratorio, entonces hay un montón de patologías asociadas y hacer un abordaje puntual pues se vuelve algo particularmente complejo. Entonces ya voy a empezar a compartir pantalla. Listo, entonces para partir y para empezar y darle un punto de partida a toda esta charla, pues es importante sentar unas bases muy claras y es, perdón, no sé cómo quitar esto ahora. Ay, Dios mío. Voy por acá. Listo. Es importante empezar a hablar de la hematopoiesis, que es este punto de partida de donde se da comienzo todas las malformaciones y creación de células pues, que están involucradas en todo lo que tiene que ver con el paciente hematopoyético. Entonces, en este orden de ideas, es importante tener en cuenta la vida media de las células sanguíneas. Entonces, vamos a hablar que unos hematíes van a estar entre 120 días, plaqueta de 8 a 10 días y leucocitos van a ser variables. En el caso de los granulocitos van a ser de 1 a 2 días, pero en el caso de los linfocitos la vida media va a ser de varios años. Entonces vamos a hablar que hay una producción diaria de hematíes y plaquetas que va a estar entre los 2.500 millones por kilogramo y de leucocitos de 1.000 millones por kilogramo. Y vamos a tener unos órganos hematopoyéticos que van a variar a lo largo de la vida pues, y el desarrollo humano. Entonces vamos a tener que estos principales órganos van a ser hígado, vaso, ganglios linfáticos y timo en el caso de fetales, que esto va a comprender de los 2 a los 7 meses, pero también vamos a hablar que en el séptimo mes es la médula ósea va a abarcar estos órganos y se va a constituir e instituir como el órgano principal para el desarrollo y para la hematopoiesis. En el adulto vamos a hablar de huesos con gran cantidad de médula ósea, como vértebras, esternón, costillas y pelvis, constituyéndose la pelvis un punto importante, y de ahí la importancia de los reemplazos de médula ósea y cómo tienen incidencia en la pelvis. También la hematopoiesis va a ser extramedular,
y esta se va a dar principalmente en condiciones patológicas como va a ser el hígado y el vaso. Entonces, en la gráfica mostrada a continuación, perdón, de verdad no sé qué hacer con esto. Uy, ¿alguien sabe? Perdón. Acá, ya. En la gráfica mostrada a continuación, pues vamos a ver cómo se empieza esa transición desde el hígado y el vaso, desde estos primeros meses hasta el punto de quiebre que van a ser los 7 meses aproximadamente, cuando otras partes del cuerpo, como ya lo he mencionado, como son vértebras, esternón, costillas y en general la médula ósea van a coger pues, este papel protagonista en la hematopoiesis. Para hacer posible esta hematopoiesis es necesario un microambiente que permita la maduración celular y ese microambiente está determinado por muchos factores. Unos son células que son endotelinas, macrófagos, linfocitos y adipocitos y osteoblastos que van a permitir la maduración no solo de esta médula ósea, sino de todo el ambiente necesario, sino también factores solubles como factores de crecimiento, citoquinas, interleuquinas y quimiosinas, pues que van a intervenir de forma particular. Proteínas de la matriz extracelular como fibronectina, colágeno y laminina, pero también moléculas de adhesión como son las que pues estoy exponiendo en la presentación. Hay mecanismos de maduración y liberación y estos dependen, y de esto depende que las células que lleguen al torrente sanguíneo estén en condiciones óptimas para cumplir la función para las cuales fueron creadas. Entonces tenemos que las células hematopoyéticas pasan por cordones medulares hacia la sangre periférica a través de la pared sinusoidal que constituye pues la médula ósea, y esta pared sinusoidal actúa como barrera selectiva entre el endotelio, membrana basal y capa adventicia para filtrar, y es más o menos como un colador de lo que puede y no puede salir de esta médula ósea. Hay patologías muy específicas como la filtración neoplástica o fibrosis que pueden alterar esta barrera permitiendo la liberación de células inmaduras que no están aptas para liberación en torrente sanguíneo. Entonces vamos a hablar que hay unas células precursoras que se las vamos a denominar células madre que tienen la capacidad de autorrenovación y de diferenciación en células maduras, y estas células madre las vamos a dividir en 3 tipos, en totipotenciales que producen cualquier célula del cuerpo, incluidos tejidos extraembrionarios como puede ser eh, placenta, y pluripotenciales que generan células de las 3 capas germinales predominantes, que son endodermo, mesodermo y ectodermo. Y tenemos por otro lado unas multipotenciales que se diferencian de las células específicas de una sola capa germinal, y la célula madre hematopoyética, por ejemplo, entonces son células un poco mucho más especializadas. Entonces, morfológicamente vamos a tener una célula pequeña, mononucleada, irreconocible en microscopía convencional, pero que la vamos a reconocer por unos marcadores inmunológicos que van a ser positivos, como va a ser el CD34, el c-KIT o el CD117 y el CD90. Y vamos a tener unos marcadores negativos que van a ser unos complejos de histocompatibilidad, pero también van a ser el CD15 y el CD77. Vamos a la diferenciación de las células hemáticas, parte de un modelo jerárquico de la hematopoiesis. Inicia con las células madre quiescentes que parten de una fase 0 y que proliferan y se diferencian induciendo por factores del nicho medular. Estos factores son los que ya había previamente mencionado, que son, uno, las moléculas de adhesión, pero también los factores solubles que son, para recordarlos, el factor de crecimiento, citoquinas, interleuquinas y quimiosinas. Entonces vamos a tener tipos de células en la diferenciación. Entonces vamos a tener unas progenitoras multipotentes, que estas progenitoras multipotentes van a ser las células progenitoras, y esta sigla significa unidades de formadores de colonias linfoides y mieloides. Pero también vamos a tener células progenitoras oligopotentes, que van a ser las unidades formadoras de colonias de granulocíteas, eritroides, monocitos y megacariocíticas. Y pues más o menos estas ya van a ser células mucho más especializadas que nos van a llevar a una proliferación ya mucho más encaminada hacia el producto final.
Vamos a tener células precursoras y maduras. Entonces, en las precursoras vamos a tener ya células reconocibles como son los mieloblastos, osteoclastos y otro tipo de células, pero ya también vamos a tener células maduras que no se dividen y no son funcionales y son funcionalmente activas, perdón, como leucocitos, hematíes y plaquetas. Entonces, la diferenciación de las células hemáticas produce un aumento del índice proliferativo hasta precursores reconocibles. Hay unos cambios morfológicos claros entre células inmaduras a maduras. Vamos a ver en células maduras un núcleo mucho más pequeño, mucho más citoplasma y vamos a ver que hay factores determinantes que normalmente están influenciados por factores locales del nicho, factores de crecimiento hematopoyético y señales de células del estroma. Entonces vamos a hablar un poco también de reclutamiento y también de las necesidades que el cuerpo tiene en el momento de la producción. Van a haber factores de crecimiento de colonias, entonces vamos a tener una clase 1 que está para células primitivas o de diferenciación general. Entonces ahí vamos a hablar de las interleuquinas y de otros componentes ya mencionados y vamos a tener una clase 2 para progenitores maduros de línea específica, de cuando ya nos estamos centrando pues en producir un tipo de célula ya mucho más puntual. Entonces tenemos las variaciones para eritrocitos, plaquetas, macrófagos y granulocitos. Entonces acá tenemos una tabla de factores de crecimiento hematopoyéticos que incluye factores interleuquinas y también vamos a tener puntualmente y dependiendo del tipo de célula que se quiera producir al final, unos factores de crecimiento puntuales. Entonces vamos a tener que en el eosinófilo un factor puntual va a ser la interleuquina 5, pero en el basófilo y el mastófilo va a ser la interleuquina 4 y precursores de eritroides la eritropoyetina, ya bien conocida, y en megaquerocitos la trompoyetina. Ok, factores, como tenemos ya, lo he mencionado, los factores que promueven la proliferación, también tenemos unos factores inhibidores de la hematopoiesis que van a impedir una proliferación descontrolada. Entonces, estos factores van a ser isoferrinas acídicas y chalonas, interferones, factores de necrosis tumoral, factores de crecimiento transformante beta, prostaglandinas, y pues otros factores como el macrófago inflammatory protein alfa 1, que inhibe colonias multipotentes y estimula precursores comprometidos. También la regulación va a ser muy compleja de las progenitoras, entonces pues como decía, también si el microambiente no se presta para la proliferación, pues también se va a ver afectada y el microambiente también se puede remodelar y retroalimentar para pues, reducir la producción de células hematopoyéticas. Entonces vamos a tener circunstancias puntuales que afectan hacia el aumento o hacia la disminución de ciertos tipos de células, entonces ya eosinófilos en alergias, basófilos en un mixedema, monocitos en una TBC o infecciones, linfocitos en infecciones víricas, también bacterianas, hematíes en hipoxia. Esto lo vamos a ver mucho en mecanismos compensatorios como pacientes fumadores van a tener un aumento de la producción de hematíes y es un mecanismo compensatorio ante la hipoxia. Es decir, y también lo vamos a ver en condiciones no de consumo de ninguna sustancia, sino también en condiciones del ambiente donde vive nuestro paciente. Un paciente en La Paz, Bolivia, va a tener muchos más hematíes que un paciente al nivel del mar por la capacidad, por la necesidad de mayor capacidad de atracción al oxígeno. Y también vamos a tener un aumento en las plaquetas en tumores, hemorragias, infecciones. Es importante acá lo de hemorragias en plaquetas porque también vamos a tener un agotamiento post-consumo, del cual vamos a hablar más adelante. También va a haber una disminución, entonces en los eosinófilos va a ser fiebre tifoidea, basófilos, hipersensibilidad tipo 1, hipertiroidismo, síndrome de Cushing, monocitos esteroides, linfocitos inmunodeficiencias, hematíes, anemias, pues creo que la próxima charla que vamos a tener en el semillero va a ser de eso,
Y plaquetas vamos a tener causas centrales, pero también vamos a tener trombocitopenias, fármacos, infecciones. Entonces, ¿qué es la eritropoyesis? Y con esto me voy puntualmente a una línea celular, es el proceso de formación de eritrocitos. Las células progenitoras va a ser la BFV, que es Burst Forming Unit Erythroid, que es la primera célula comprometida en la línea eritroide y forma grandes colonias en cultivo y expresa los antígenos CD34, CD133 y CD33, y la Colony Forming Unit Erythroid, que es un progenitor un poco más diferenciado, que tiene menor capacidad de replicación, pero que ya nos encamina pues, a la célula eritroide y forma pequeñas colonias eritroides, posee un receptor de eritropoyetina, transferrina, que está condicionado por el CD71 y glicoforina A. Entonces, la maduración y el desarrollo de los eritrocitos va a seguir un proceso ordenado, donde partimos desde una célula grande, que va a ser el proeritoblasto, que va a tener una transformación en hematíe que se realiza por 4 a 5 divisiones, donde se expulsa el núcleo, donde se sintetiza la hemoglobina, y cada proeritoblasto produce alrededor de 16 a 32 reticulocitos. Un reticulocito es la etapa antes del eritrocito, que permanece 24 horas en la médula ósea y que cuando lo vemos extravasado de la médula ósea nos hace pensar en unas patologías que más adelante vamos a contar. Una de las características del reticulocito es que pierde los receptores y orgánulos internos al madurar, entre ellos el núcleo. El proceso de síntesis pues, refiere el ingreso del hierro al eritroblasto, que se combina con el anillo protoporfirina, y todo esto nos va a ayudar a formar el grupo hemo, que después se va a asociar con el oxígeno y que pues va a tener su función ya bien conocida. La regulación de la eritropoyesis va a estar dada por la eritropoyetina. Van a haber también factores hormonales como andrógenos, esteroides, tiroxina, que aumentan la producción de eritropoyetina. Y también vamos a tener el juego de la trombopoyetina, que potencia la eritropoyesis. Vamos a tener unos requisitos nutricionales, entonces vamos a ver anemias asociadas a la deficiencia de estos requisitos, como es la anemia megaloblástica, caracterizada por la deficiencia de vitamina B12, y vamos a tener no solo la B12, sino la B6, B1, E, cobre, proteínas y carbohidratos pues, que van a ser necesarios. También la saturación es importante conocer el aporte de hierro a nuestro paciente, como para hablar de anemias ferropénicas. La siguiente diapositiva nos habla un poco de la diferenciación y un poco resumiendo como lo que les estaba dando ahorita, o la charla que les estaba dando de cómo se empieza o cómo se parte de esa célula madre y se empieza a diferenciar progresivamente hasta llegar a este eritrocito. Y pues esta gráfica está también dada en tiempo. Listo. Ahora sí, el abordaje del paciente hematológico va a ser complejo, porque como les decía, es como hablar del paciente respiratorio. Hay un montón de patologías, hay un montón de causas adyacentes que juegan un papel, entonces empezarlo a abordar, y esta charla está orientada a puntos claves desde los cuales podemos empezar a pensar en síndromes mieloproliferativos, otro tipo de patologías a partir de la historia clínica del paciente. La clínica es soberana, entonces pues tenemos que partir de una buena historia clínica y de un buen análisis de los signos y síntomas que nos reporta el paciente. Entonces partimos de lo básico, que es una buena identificación, el sexo. Vamos a tener que hay patologías más prevalentes en hombres y en mujeres. En edad es muy importante porque las leucemias van a ser más predominantes de los niños, pero si hablamos de linfomas vamos a hablar más de adultos. Ocupación, entonces acá vamos a hablar de exposición a tóxicos, radiación, domicilios, condiciones sanitarias. Entonces vamos a ver un paciente con anemia crónica, que justamente hace poquito tuvimos un caso por una enchinariasis en el Hospital Santa Clara, entonces tenerlo en cuenta, la escolaridad, el nivel educativo y el estado civil en caso de que estemos ante una paciente embarazada. La religión también es importante por
la negativa de los testigos de Jehová también a transfusiones y demás. Bueno, vamos a tener unos antecedentes personales. Entonces vamos desde los generales, el lugar de nacimiento, que influye en la predisposición de enfermedades hematológicas, y con el lugar de nacimiento, ya que la epidemiología se desarrolla estrictamente ligada al territorio, entonces pues vamos a ver que en el Mediterráneo vamos a tener mayor prevalencia de talasemias, pero si hablamos de los nórdicos vamos a hablar en mayor prevalencia de vitamina B12, y en África vamos a tener mayor prevalencia de anemias falciformes y linfoma Burgin relacionado bien sea con malaria o con virus de Epstein-Barr. Y en los caucásicos vamos a tener una esferocitosis congénita. Un poco también del lugar de nacimiento y el desarrollo donde está ubicado nuestro paciente espacial y socialmente. Por ejemplo, pacientes que vengan de una cultura donde se consuma muchas verduras, pues el aporte B12 va a estar un poco reducido, entonces pues vamos a tener también anemias perniciosas secundarias a este poco consumo de vitamina B12. Antecedentes más importantes, vamos a hablar de viajes, entonces vamos a hablar de viajes al trópico que nos hagan pensar en enfermedades tropicales, pero también estas anemias perniciosas pueden estar relacionadas con infección, por ejemplo, con Diphyllobotrium, que es una tenia que está relacionada con el pescado crudo. Entonces, si lo pensamos geográficamente, va a estar muy relacionado con pacientes orientales que consuman o que provengan de zonas donde se consume pescado crudo. La alimentación, como ya lo decía, anemia megaloblástica, pero también vamos a tener déficit de G6PD, que lo vamos a ver en paciente con un alto consumo de habas. Anemias megaloblásticas en lactantes relacionadas con consumo exclusivo de leche de cabra y deficiencia de vitamina B12 y ácido fólico. Vamos a tener unos antecedentes personales, entonces ya hablábamos de la edad, ya hablábamos de unas leucemias mieloides más frecuentes en adultos mayores, un mieloma múltiple, que la típica de presentación va a estar entre los 50 a los 70 años, una enfermedad de Hodgkin, que afecta principalmente a jóvenes entre los 20 a 30 y también a mayores de los 50 años, y un linfoma no Hodgkin que puede presentarse en un amplio rango de edades. En el sexo vamos a ver que va a haber prevalencia, entonces la hemofilia, o bien conocida como la enfermedad de los reyes, se presenta casi exclusivamente en varones, ya es una enfermedad ligada al cromosoma X, y el linfoma Hodgkin y el linfoma no Hodgkin también va a estar ligado en varones. Entonces, creo que cuando hablamos un poco de abordaje del paciente hematológico, creo que los hombres en muchos casos somos los que tenemos predisposición a sufrir de estos problemas. El mieloma múltiple, las leucemias, sin diferencias significativas, aunque algunos subtipos pueden ser más comunes en un sexo específico que en otro. La ocupación, más adelante, avanzando en nuestra historia clínica, pues exposiciones a plomo, que va a producir una anemia saturnina, trabajadores en fundidoras que trabajan con baterías, con polvos y todo este material particulado, agricultores que estén expuestos a pesticidas, algunos plaguicidas o genotóxicos que afectan también de forma directa a la médula ósea, y hábitos como el tabaco pueden llevar a una poliglobulia secundaria al aumento de carboximoglobina, lo que reduce el transporte de oxígeno y estimula la producción de eritropoyetina, y esto lo vamos a ver en pacientes con fibrosis pulmonar, con EPOC, pero también lo vamos a ver de forma fisiológica como mecanismo compensatorio en pacientes que habitan zonas altas, alejadas del nivel del mar. En fármacos, sulfas, asa, las quininas, alfa-metildopa, pues también están relacionadas a trastornos hematológicos. En antecedentes personales, infecciones a repetición, infecciones crónicas, como incineriasis, palidez cutánea intermitente, que habla de anemia y problemas circulatorios, ictericia asociada altísimamente a hemólisis, equimosis espontáneas,
posible alteración de la coagulación y fragilidad capilar, pero también podemos empezar a pensar en trastornos hepáticos que estén produciendo alteración en tiempos de coagulación y que nos haga pensar en equimosis espontáneas, hemorragias exodóncicas, también el paciente que cepillándose los dientes empieza a sangrar, o el paciente que, no sé, muerde una manzana y sangra. Entonces también indicación de trastornos hemostáticos o coagulopatías, pensar también en hígado, pero también podemos irnos al otro lado y pensar en algo genético como una hemofilia. Entonces tener en cuenta un poco de estos antecedentes personales y de esta información aledaña que nos aporta el paciente. En la enfermedad actual, pues la clínica casi es muy variada, entonces vamos a tener desde un paciente completamente asintomático que lo cogemos y que tenemos un hallazgo incidental hasta un síndrome tóxico severo. Es el caso del mixedema y es el caso de otros síntomas. Entonces, sí, pues algunos pacientes no pueden tener síntomas. Astenia, en síndromes tóxicos severos, pues vamos a tener la sensación de fatiga. Para un paciente que esté anoréxico, con falta de apetito, la pérdida de peso siempre tiene que ser una bandera roja o un signo de alarma. Un paciente que esté cursando con un síndrome constitucional, una pérdida de peso que no se explique, que no está haciendo dieta, que no está haciendo deporte y que la nada diga, oiga doctor, es que no sé, un mes me he bajado 10 kilos y no estoy haciendo nada fuera de lo común, pues empezar a pensar en síndromes neoplásicos y patologías relacionadas. Vamos a también hablar de aplasias, entonces vamos a hablar de síndromes anémicos, entonces afectaciones puntualmente de la médula ósea que van a afectar todas las líneas celulares, y a este tema le voy a dedicar más tiempo más adelante cuando hablemos de las pancitopenias. Anemias perniciosas, ya bien mencionadas, y pues las manifestaciones de sangrado y demás cosas importantes. Enfermedad actual también tener fiebre persistente, pensar en leucemias, entonces ahí nos tenemos que trasladar de forma casi que automática a los síntomas B, pensando en un linfoma. Entonces estos síntomas B, fiebre mayor a 38 sin una causa infecciosa, también una pérdida de peso referida como pérdida del 10% del peso corporal en 6 meses sin cambios en dieta ni ejercicio, y su duración nocturna. Entonces son puntos importantes que tenemos que considerar cuando hablamos de enfermedad de Hodgkin y pues todas estas patologías relacionadas con los síntomas B. Síntomas gastrointestinales, glositis. En la glositis vamos a ver algo muy particular que va a ser un paciente con esta lengua partida, o como, se me ahorita el término semiológico, pero bueno, esta lengua como reseca. Dolor abdominal relacionado con púrpura, con porfirias o por intoxicación con plomo. Un poco los síntomas B que ya había comentado. Al examen físico, que podemos encontrar palidez cutánea observado en el lecho unguial, palmas, muy importante la ictericia, pensando en hemólisis o disfunción hepática, color rojo púrpura asociado en la poliglobulia. Yo lo identifico más fácil en los ojos en pacientes pues fumadores de larga data. Color gris indicado hemocromatosis. Entonces pensar y analizar el hierro, si estamos ante una anemia ferropénica. Una piel seca, importantísimo. El mixedema, que ya bien recordábamos en las primeras diapositivas, donde hablábamos de el mixedema como afectación en la cadena, en la línea de los basófilos. Y bueno, sí, por ese lado. En la exploración física, bueno, la glositis, y empezamos a relacionar un montón de manifestaciones físicas con posibles asociaciones a patologías muy puntuales, úlceras anales con neutropenias severas. En las úlceras anales también pensemos en recuento de CD4 en un paciente con factores de riesgo, que estemos pensando en HIV. En cabello quebradizo, este paciente que se cansa mucho también, anemias perniciosas, anemias ferropénicas. En la linfoadenopatía, pues también una cosa muy importante es pensar en la distribución, si la distribución es
generalizada o es localizada. Si es localizada, pues podemos pensar en patologías infecciosas, pero si es generalizada tenemos que también prender signos de alarma. La consistencia de estas linfadenopatías, si son blandas, si son pétreas, si son duras, y la adherencia, si existe adherencia a planos profundos, y también la sensibilidad. Entonces las dolorosas las vamos a relacionar más con patologías infecciosas, pero las que son indoloras, de lentamiento, de crecimiento progresivo, pueden sufrir malignidad o un proceso crónico. Esplenomegalia, la esplenomegalia la vamos a relacionar con el paciente cirrótico, con hipertensión portal que produce esplenomegalia. Entonces, si es blanda sugiere causas inflamatorias, pero si es dura, hemoglobinopatías como talasemias o drepanocitosis o enfermedades crónicas de depósito. Y pues recordar que el vaso es palpable cuando aumenta su tamaño en más del 40% de su volumen normal. Diatesis hemorrágica, la localización de las lesiones. Entonces, diferenciar muy bien si estamos ante una petequia, una equimosis, unos hematomas, clasificación si es primaria o secundaria. Entonces, la primaria es una aparición periódica con antecedentes familiares, o secundaria asociada frecuentemente a esplenomegalia. Entonces, como mencionaba anteriormente, cirrosis, hablando un poco de hipertensión portal. Y tipo de alteración de coagulopatías. Entonces tenemos un paciente cirrótico con un déficit de alfa-1 antitrypsina con cirrosis, pues también vamos a tener esta remodelación hepática que va a producir también afectación en la formación de factores de coagulación. Entonces, que nos puede explicar un poco estas hemorragias. Listo, el siguiente punto del que voy a hablar, un poco ya resumiendo la historia clínica, y porque acá se me quedan un montón de cosas por fuera y es necesario empezar a precisar cosas importantes. Y hablando de epidemiología, vamos a hablar de uno de los hallazgos más frecuentes en el paciente hospitalizado, pero también lo podemos hallar como hallazgo incidental en el paciente de urgencia, en el paciente por consulta externa, y es el enfoque de la pancitopenia. Entonces vamos a definir etimológicamente cómo se define la pancitopenia. Entonces la pancitopenia va a ser citopenia, deficiencia o disminución de una línea celular. Entonces hablamos de linfopenia, neutropenia, y pan, vamos a hablar de un todo. Entonces vamos a hablar de la definición. La definición es el conteo celular una disminución del conteo celular de las tres líneas celulares: anemia, leucopenia y trombocitopenia. Entonces la anemia la vamos a definir con unos puntos de corte muy claros, que va a ser menor a 4000, una neutropenia menor a 1500, y esa neutropenia la vamos a dividir en leve, moderada o severa. Entonces vamos a hablar que es una neutropenia leve si está entre los 1499 hasta los 1000, pero vamos a hablar de una moderada si está entre los 999 a los 500, y una severa entre los 500, y una linfopenia menor a 1500. Una hemoglobina, en la anemia vamos a hablar de una hemoglobina que tenemos que diferenciar en hombres y mujeres, en hombres menor a 13, mujeres menor a 12, y lo que decía, vamos a depender de tapadoquismo y altura. Y dicen, hay un artículo reciente que habla que en Bogotá hay que restar 1.3 gramos de cilitro para ajustar esta tasa y saber si nuestro paciente efectivamente está cursando con anemia o no. Y esto tiene que ver, pues, por la altura de Bogotá. Una trombocitopenia menor a 150.000, y riesgo de sangrado espontáneo menor a 20.000. Vamos a tener menor a 20.000, siempre vamos a tener un riesgo de sangrado. Sin embargo, pues transfusión de plaquetas siempre se va a dar menor a 10.000. Entonces, la pancitopenia la vamos a dividir de entrada en dos. Una que es hereditaria, donde vamos a hablar de anemia de Fanconi y otras patologías que corresponden puntualmente al hematólogo. Y también vamos a hablar de una pancitopenia adquirida, donde la vamos a dividir en dos, central y periférica. Entonces, en la central vamos a hablar de una anemia aplásica, pero también de una
hemoglobinuria paroxística nocturna. Vamos a hablar de mieloptisis, si hablamos de síndrome mieloproliferativo o de síndrome linfoproliferativo. Y vamos a hablar de una ineficaz que tiene que ver con deficiencias en el aporte. Y la periférica la vamos a dividir en secuestros y destrucción, es decir, estamos produciendo un buen número de células, la médula ósea está normofuncionante, pero a pesar de eso, o hay destrucción dada por hemólisis, que lo vamos a ver en lupus, en síndrome hemolítico urémico y pues todas causas inmunes, pero también vamos a tener un secuestro por infiltración, neoplasias o infecciones. Entonces, un poco acá resumiendo, la siguiente diapositiva hablando de central y periférica, destrucción o secuestro, y en central vamos a hablar de infiltración o reemplazo de la médula ósea, que es la mieloptisis, o aplasia medular, que es la ausencia o disminución de la hematopoiesis. Entonces vamos a ver que hay una destrucción de la médula ósea o un reemplazo, más que una destrucción es un reemplazo del contenido de la médula ósea que evita el normofuncionamiento de la misma. Entonces, en la infiltración o reemplazo vamos a hablar de leucemias, de mieloma Espérame un múltiple. segundito, Oscar, ahí para dar una precisión. Si quieres, devuélvete la anterior. Ok. Cuando uno aborda una pancitopenia, lo importante es que uno la clasifique en la cabeza. Entonces, lo que dijo Oscar es muy importante. Hay congénitas y adquiridas. La adquirida, pues el paciente nace con la pancitopenia, sean secos. Y usualmente se diagnostica en el niño, en el adulto muy joven. Las adquiridas, que son las que más le competen al internista y al médico general, uno las puede dividir sobre si el problema es en la médula, que es lo que llamamos central, o si es en el sistema retículo endotelial, que es el periférico. El central, hay dos mecanismos grandes. O la médula se reemplaza por otro tipo de células que no son las células madre, totipluripotenciales que nos habló Oscar, o se reemplaza o se infiltra o llegan otro tipo de células. ¿Listo? Y eso es el proceso que llamamos mieloptisis. Y o el primer mecanismo es o se reemplaza o hay ausencia de las células hematopoyéticas, son los dos mecanismos. Y en la periférica básicamente o se destruyen en los vasos o se secuestran en el vaso, o sea, pues en el órgano vaso. Entonces, si uno tiene claro en dónde se produce la pancitopenia de su paciente, va a poder ir a orientar las etiologías. ¿Listo? Entonces, Oscar les va a mostrar de cada uno de los mecanismos en qué tengo que pensar. Muchas gracias, Doc. Entonces, continuando en la infiltración o reemplazo de la médula ósea, tengo que pensar en patologías malignas y no malignas. Entonces, en las no malignas vamos a tener infecciones como la tuberculosis, otro tipo de infecciones crónicas sobre todo, y en las patologías malignas, cánceres metastásicos, leucemias agudas o mieloma múltiple o síndromes mielodisplásicos. Entonces eso en cuanto al reemplazo de la médula ósea. En cuanto a la aplasia medular, tenemos que pensar en destrucción inmune o supresión de esta médula, drogas que producen o medicamentos que sean citotóxicos, causas también idiosincráticas, síndromes hemofagocíticos y como la linfocitosis hemofagocítica y nutricionales y sí, pues también aplasias por fallo de la médula ósea en general o por supresión de la misma. Es en el caso de infecciones como HIV, virus de Epstein-Barr o las hepatitis. En la destrucción y secuestro, que en este caso ya nos vamos hacia causas periféricas, vamos a hablar de coagulación intravascular diseminada y vamos a tener, esto va a ser más por consumo, una esplenomegalia por hipertensión portal, pero también vamos a tener infecciones o causas autoinmunes o la mielofibrosis con mielometaplasia o la enfermedad de Gaucher, que es una enfermedad de depósito, que es una, sí, son enfermedades de depósito. Entonces, el abordaje inicial de la pancitopenia parte de definir el curso y la gravedad, de valorar la duración y la severidad de los síntomas,
Buscar síntomas asociados, infecciones recurrentes, fatiga, desnudos, sangrados, síntomas constitucionales y preguntar si hay tratamientos previos, si el paciente fue sometido a transfusiones, suplementos con vitamina B12, folatos o hierro, y exposiciones personales, alcohol, si el paciente tiene conductas de riesgo que nos haga pensar en un VIH, en una hepatitis o alguna enfermedad de transmisión sexual. Entonces, vamos a tener, en el caso de que estemos pensando en una pancitopenia secundaria a uso de medicamentos, vamos a hablar de unos grupos de medicamentos. Entonces vamos a tener los antivirales, medicamentos también antiinflamatorios, es decir, una aspirina y un ibuprofeno también nos puede llevar a una pancitopenia. Perdón, una cosa que se me olvidó mencionar anteriormente, y es que cuando vamos a determinar el curso y la gravedad de la enfermedad, también hay unos criterios de emergencia con la pancitopenia. Entonces, vamos a hablar de la coagulación intravascular diseminada, pero también una trombocitopenia menor a 10.000 o menor a 50.000 asociado a sangrado, un paciente que esté anémico pero que esté sintomático, o si no está sintomático que tenga isquemia cardíaca, que esté hemodinámicamente inestable, que estemos sospechando emergencias metabólicas como una hipercalcemia, una hipercalemia y otras enfermedades que pongan inestable a nuestro paciente y que nos haga pensar en que pues, tenemos que correrle más que a otro que no tiene esas condiciones. Continuando con el tema de los medicamentos, tenemos antiepilépticos, antitiroides como el metronidazol, cardiovasculares como la amiodarona, el captopril, y acá la amiodarona lo podemos unir con el hipotiroidismo, porque podemos generar un hipotiroidismo secundario a consumo de amiodarona, y ese hipotiroidismo, si no es tratado, nos lleva a un coma mixedematoso y por ende, pues también nos lleva a una pancitopenia. Entonces, creo que acá muchos de estos temas se están relacionando de forma, pues, directa, ¿no? Cardiovasculares, reumáticos, psiquiátricos y otros medicamentos que pues, fueron consultados en la literatura. Que me olvidé decir, toda esta charla está basada tanto en revisiones de Cochrane como UpToDate, y en la primera parte que hablábamos de la fisiología de la hematopoiesis, de un libro de hematología diseñado por la Universidad Complutense de Madrid. Entonces, abordaje inicial de la pancitopenia, el examen físico, lesiones piel, lesiones orales, si estamos pensando en un inmunocompromiso, linfadenopatías o esplenomegalia, ya bien mencionadas, y la ictericia. Laboratorios iniciales, ya tenemos un hemograma que nos dice, oiga, este paciente tiene disminución de las 3 líneas celulares, pues confirmemos ese hemograma para evitar que haya un sesgo o un falso positivo, teniendo en cuenta que, pues no sé, algo haya salido mal en la toma. Un flotis de sangre periférica, orientando a etiologías, si estamos pensando en malformaciones de glóbulos rojos, pensando en infecciones tropicales, recuento de reticulocitos absoluto y corregido. Entonces el corregido va a ser menor al 2% no respondedora y mayor al 2% va a ser respondedora, y un absoluto menor a 20.000, que nos va a hacer pensar en aplasia medular, y tiempos de coagulación, PTT, que nos va pues, pensando en algo de hígado o alguna otras problemas que nos haga, pues que altere la coagulopatía. Electrolitos, función renal, hepática, LDH, calcio y ácido úrico. Vamos a hablar de pruebas específicas, como una biopsia de médula ósea, que está indicada si sospecha de un trastorno hematológico primario en el paciente con leucemia, anemia plástica, mieloma múltiple, también un poco relacionarlo con la edad de nuestro paciente. La urgencia depende de la causa probable o la gravedad de las citopenias.
y pruebas adicionales como citometría de flujo y estudios moleculares. Los estudios moleculares como una secuenciación exómica molecular nos puede hacer pensar en patologías relacionadas con el cromosoma X, si estamos hablando de hemofilias o de otro tipo de patologías de esta índole. El escenario clínico pues va orientado a la etiología, si hay coagulopatías. Espérate, Oscar, una anotación chiquita. Eso es importante. Uno, cuando ve pancitopenia, lo primero que piensa es en ir a biopsiar la médula, pero primero hay que confirmarla, tomar unos tiempos, tomar un perfil metabólico, haga un frotis de sangre periférica y según lo que usted encuentre, va a ser la urgencia de ir a hacer la biopsia. Porque si yo tengo hallazgos muy sugestivos de un carencial, como un B9, un B12, un déficit de B9, un B12, pues para qué voy a irle a chuzar la médula. Inicio reposición y después si sigue las citopenias veo. ¿Cuándo realmente es urgente ir a biopsiar la biopsia o es lo fundamental? Cuando usted sospecha que eso es una neoplasia hematológica. Entonces ya vamos a ver cuáles son claves para eso, pero si usted sospecha que eso es una neoplasia hematológica, hay que ir a chuzar la médula, hay que hacer una biopsia, porque eso es lo que realmente me va a dar el diagnóstico. ¿Listo? Entonces uno se arma de estas herramientas antes de ir a llamar al hematólogo, porque las biopsias solo las hace el hematólogo. Y otra anotación, la citrometría de flujo se toma en sangre y lo que hace es ver básicamente como los perfiles de la clonalidad de linfocitos y esas cosas que me orientan sobre todo. Así la vuelta es una hemoglobinura paroxística nocturna o es alguna leucemia o algún linfoma. ¿Listo? Entonces, siempre hay que armarse razones para ir a biopsiar la médula. Y cuando definitivamente no encontré por dónde iba la vuelta, por cuál diagnóstico irme, voy y la biopsio. ¿Listo? O cuando tengo una alta probabilidad de que eso sea un cáncer. Ok, como ya lo dijo la doctora Manolita, sí tenemos que llenarnos de razones para hacer esta biopsia de médula ósea. Y en esta biopsia de médula ósea vamos a tener unos hallazgos que nos van a sugerir frente si estamos a una patología maligna o más bien ante una patología benigna. Entonces, un poco retomando, coagulopatías, entonces vamos a hablar de paciente con tiempos prolongados, más pancitopenia, más esquistocitosis, pensar en una microangiopatía trombótica, una MAJA, puede ser secundario a un síndrome de coagulación intravascular diseminada. Si no hay MAJA, pues pensar en otras causas que nos puedan producir la prolongación de estos tiempos, especialmente, como lo he repetido muchas veces, en enfermedad hepática. Entonces, entrando y abordando un poco esta biopsia de la médula ósea, vamos a tener unos hallazgos histopatológicos que nos van a hacer pensar si estamos ante un trastorno maligno o benigno. Entonces, en el caso de las leucemias, vamos a tener unos blastos circulantes de gran tamaño, de un núcleo muy, muy grande, unos leucocitos displásicos de células de pseudo-Pelgerhoid, unos neutrófilos hiposegmentados que nos hace pensar en un síndrome mielodisplásico. En el caso de las células anormales también tenemos células inmaduras como mielocitos, metamielocitos, que nos hacen pensar de una también en un síndrome mieloproliferativo o en cánceres metastásicos, pero también nos podemos pensar en un MAJA. O sea, acá tenemos imágenes ilustradas pues, de estos resultados de las biopsias de médula ósea. Así como tenemos hallazgos que nos hacen pensar en patologías malignas, también tenemos hallazgos que nos hacen pensar en patologías benignas. Entonces tenemos unos neutrófilos hipersegmentados que se definen como un neutrófilo con mayor de 5 óvulos que indican trastorno megaloblástico en anemias por deficiencia, relacionado con anemias por deficiencia. Y también vamos a tener unos linfocitos atípicos asociados a infecciones virales como mononucleosis. Entonces, esta pancitopenia puede ser por supresión medular o hiperesplenismo en el paciente cirrótico con hipertensión portal, que tengamos como hallazgo radiológico la esplenomegalia. Esquistocitos indican MAJA, posible coagulación intravascular diseminada, estas células inmaduras que están circulantes. Y la reticulocitopenia, pues ya la hemos definido como menor a 20.000, que
hay unos criterios de transfusión puntuales, menor a 10.000 se transfunde, menor a 50.000 en caso de un riesgo inminente de sangrado, y volvemos a pensar en anemia aplásica, supresión medular por alcohol, por infecciones virales, por medicamentos, por deficiencia y por infiltración o reemplazo. Esplenomegalia, hiperesplenismo, ya lo hemos mencionado varias veces. Linfoadenopatía sugiere malignidad, más cuando hablamos de una linfoadenopatía generalizada, no tan localizada, enfermedades autoinmunes. Entonces vamos a tener todos estos hallazgos que nos hacen pensar de una vez en enfermedades neoplásicas y también sí, autoinmunes. Otras causas de pancitopenia, síntomas constitucionales y anomalías metabólicas, pues las que ya había mencionado al inicio. Y nada, con esto concluyo mi charla. Siento que es un tema igual muy grande de abordar, pero pues lo intenté hacer la forma más breve y más concisa en orden de tener en cuenta todos los puntos importantes y relevantes para que podamos como en este momento médicos generales, muchos de nosotros, o futuros médicos generales, y si todo sale bien, futuros internistas, tener en cuenta todos estos puntos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Oscar. No sé si de pronto alguien del público quiera decir algo o tenga alguna duda. Yo creo que todo quedó muy claro. Muchas gracias nuevamente a la doctora Manuelita por estar presente y por apoyarnos con esas anotaciones que seguro nos van a servir a todos. Quiero recordar que estas charlas las subimos nosotros a YouTube por si las quieren repasar nuevamente. Y muy concreto tu abordaje. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, muy bien hecho, Oscar. Que les vaya bien. Chao. Muchas gracias, que estén muy bien. Gracias, Oscar. Gracias a todos. Chao.